Vamos a hacer esta charla de hoy denominada lesión renal aguda asociada a rhabdomiolisis. Mi nombre es Adriana Trejos. Unos conceptos básicos respecto a esto. Desde hace mucho tiempo se venían mencionando lesiones musculares en contextos traumáticos, en desastres naturales, pero no fue hasta 1941 con Bywater y Bell en el bombardeo de Londres, donde se empezaron a describir las implicaciones que tenía estas lesiones por aplastamiento en el contexto de la guerra. Consiste en la lesión del músculo estriado con una liberación de los productos intracelulares por CPK, aldolasa, LDH, enzimas como la STLT, fósforo y calcio y potasio, y se ha estimado que entre el 15 al 50% de los pacientes que pueden presentar rhabdomiolisis van a desarrollar una lesión renal aguda, siendo más frecuente en los hombres. ¿En qué radica la importancia de esto? En que ya habíamos visto en conferencias previas cómo se asocia con mayor mortalidad tener lesión renal aguda versus no presentarla, y más aún en un contexto donde hay liberación de ciertas sustancias. Es muy importante que recordemos que la presentación de la rhabdomiolisis tiene un espectro clínico variable que ya vamos a ver. Cuando pasamos a ver la definición propiamente de rhabdomiolisis, si miramos la literatura, hasta el día de hoy no hay ni una guía ni hay como un consenso como tal para llegar a unos acuerdos en cuanto a términos y valores, pero en la reciente revisión del año pasado se postula que es un síndrome clínico agudo o subagudo que se va a caracterizar por debilidad muscular, mialgias y algunos pacientes van a referir cambios en la coloración de la orina o orina de color té. Los niveles de CPK ha sido una discusión en la historia para saber cuál es el corte que se va a dejar, pero se estima que niveles de CPK por encima de 1000 o por encima de 5 veces el límite superior de la normalidad entran para el diagnóstico de rhabdomiolisis. Hay que tener en cuenta que cuando se da esta lesión muscular y esta ruptura de sarcolema por diferentes causas, el pico de elevación en sangre de la CPK se va a demorar entre 24 y 72 horas después de la lesión. Y en estos pacientes, cuando hay rhabdomiolisis y se presenta lesión renal aguda, indica gravedad. De aquí que saquemos la primera conclusión es que no siempre todos los pacientes que tengan rhabdomiolisis van a presentar lesión renal aguda. Acá, como les mencionaba a la derecha, en esta gráfica vemos cómo hay diferentes valores o diferentes conceptos para definir la rhabdomiolisis, bien sea por el corte de CPK, por los síntomas clínicos, por el código CIE-10, por hallazgos en la biopsia. Y con este artículo se buscó unificar estos conceptos con base a lo que ve en la literatura para llegar a un punto en común. ¿Listo? Y acá están los puntos de corte para la definición. Como ustedes observan, este segundo y este primero fueron los dos que se tomaron. ¿Cómo varía ese espectro clínico? Puede haber una hipersecaemia, que la vamos a denominar como esa elevación de la CPK, que implica que ya hay destrucción muscular, puede que haya mínimos síntomas, pero puede no presentarse con lesión renal aguda, simplemente una elevación aislada de la CPK en sangre. Puede progresar a una lesión renal aguda ya establecida, y ya veremos cuáles son los mecanismos para esto, y finalmente, en el peor de los escenarios, el paciente puede requerir terapia de soporte renal. Respecto a la fisiopatología que vamos a tener, en el músculo estriado va a haber un daño del sarcolema, y ahora veremos las múltiples etiologías, en donde todos los productos que están al interior del músculo, potasio, fósforo, van a liberarse a la circulación sistémica por esta ruptura de la membrana, por un lado. Entonces vamos a tener hipercalemia y hiperfosfatemia. En consecuencia, esta ruptura de la membrana o estos cambios que se presentan respecto a la membrana y la circulación, va a haber un cambio de la osmolaridad y va a haber un secuestro de líquidos, es decir, una depresión del volumen intravascular, y estos líquidos van a migrar al componente muscular justamente por esta osmolaridad aumentada que se encuentra allí. En consecuencia, tanto de esta deshidratación como del aumento de los fosfatos libres en suero, el calcio junto con el fosfato se van a unir, se van a precipitar, y en suero vamos a presentar, a ver que los pacientes tienen hipocalcemia, además de que este calcio va a estar también migrando al interior de la célula. Esto respecto a la parte hidroelectrolítica. En cuanto a los componentes musculares que van a hacer daño propiamente en el riñón, tenemos que se va a presentar un periodo de mioglobinemia, que va a ser en las primeras 12 horas, en donde este producto
que se encarga de transportar el oxígeno al interior del músculo, va a migrar a sangre. Normalmente la mioglobina está en capacidad de unirse a otras proteínas, ser transportada y ser reciclada. Hay un dintel en el cual esta no se va a excretar por el riñón y se puede reabsorber normalmente en los túbulos contorneados proximales, pero dado que esta es una liberación masiva de mioglobina, esto va a tener ciertas implicaciones. Se satura el transporte en sangre, y se satura esta capacidad de reabsorción en el túbulo contorneado proximal. Esto también va a llevar a unas reacciones de óxido-reducción, se va a producir la reacción de Fenton, hay una peroxidación lipídica en donde hay un estado inflamatorio que se produce tanto a nivel sanguíneo como a nivel glomerular. Finalmente, estos dos elementos van a llevar a que haya una hipoperfusión a nivel renal. Hay endotoxinas propias de este contexto inflamatorio que van a hacer que se vasoconstriña la circulación del glomérulo, sobre todo la aferente, y esto nos va a llevar a alteraciones, por un lado el filtrado glomerular y por otro lado esta mioglobina que ya habíamos visto va a llegar, es capaz de pasar esta membrana basal glomerular y llegar al túbulo contorneado proximal, donde normalmente hay un proceso de endocitosis, se recicla la mioglobina y vuelve y recircula. Sin embargo, como ya vimos, este exceso de este pigmento se va a depositar a nivel del túbulo, va a generar estas reacciones de oxidorreducción con peroxidación lipídica y daño puntualmente la membrana tubular. Van a producirse entonces cilindros granulares pigmentados. Este complejo de mioglobina con estas células van a empezar a generar detritos y por este lado una obstrucción tubular. Y por otro lado, todas estas lesiones en la perfusión de las diferentes estructuras renales van a hacer que haya una lesión isquémica a nivel del túbulo proximal, que es el que principalmente se va a ver afectado, y en últimas vamos a tener una disminución de la filtración glomerular. Les recalco esto y es porque puede haber elevación de la CPK, pero no quiere decir que en todos los pacientes se vaya a producir este proceso fisiopatológico. Como ya vimos acá, hay un cambio en las componentes intracelular y extracelulares dado por potasio, fósforo y mioglobina que sale al exterior, y en el momento de hacer el metabolismo de estas sustancias también se va a elevar el ácido úrico, van a disminuir el calcio a nivel sérico y el sodio, vamos a ver un desbalance, una migración osmótica al interior del músculo. Ya vemos pues la mioglobina, lo que les comenté, normalmente se hace una endocitosis, no toda rhabdomiólisis implica que haya mioglobinuria, eso lo debemos tener muy presente. Solamente se va a ver un cambio en la pigmentación de la orina por encima de 0.5 a 1.5 miligramos por decilitro, y en el contexto en que se da esta lesión renal o en el contexto de que el paciente por otras condiciones puede tener acidosis, esta orina ácida más la mioglobina que está llegando en exceso más la proteína de Tan-Horsfeld van a hacer que se precipiten y faciliten esta obstrucción tubular. Este estudio de mioglobina como tal no está ampliamente difundido ni se utiliza de rutina porque tarda mucho el resultado y en realidad es poco lo que nos va a cambiar la conducta si el cuadro clínico es muy compatible. Adicionalmente tiene un valor predictivo negativo muy bajo. En cuanto a las etiologías, vamos a encontrar 8 grandes grupos, ya les voy a enumerar, y debemos tener presente que puede ser multicausal en un mismo paciente, hasta en un 60%, y habrá un 10% de los pacientes que no vamos a lograr identificar cuál es la causa. De las etiologías que pueden generar este daño muscular, vamos a tener el trauma directo, por ejemplo, en catástrofes naturales, en fenómenos de aplastamiento, accidentes de tránsito, ejercicio intenso en personas que no tengan un buen acondicionamiento o incluso en quienes los tengan por encima de cierto umbral, hipoxia muscular en diferentes condiciones, defectos genéticos en donde haya depósito de ciertas sustancias a nivel muscular que conlleven a daño de sarcolema, temperaturas extremas, infecciones, sobre todo virales, trastornos metabólicos y electrolitos y, muy importante, medicamentos en estos pacientes y con menos frecuencia de autoinmunidad. Acá ven ustedes enlistadas las 8 principales causas. Con los ejemplos vamos a ver datos puntuales de cada una de ellas. Respecto al trauma, como les mencionaba, puede presentarse y como donde primero se describió fue en desastres naturales, sobre todo en los terremotos, en este caso de Bywaters en el bombardeo de Londres, accidentes de tránsito por trauma directo al músculo. Los pacientes que tienen quemaduras eléctricas, hasta 1 de cada 10 va a presentar lesión muscular asociada.
picaduras extensas, por ejemplo, en los casos de estos ataques con abejas, la inflamación va a generar esta miositis y este daño local en el músculo, y ya la ruptura mecánica del sarcolema. Acá, para mencionarles, acá por ejemplo están los mayores terremotos que ha habido en las últimas 3 décadas. En la segunda columna vamos a evaluar los pacientes que han tenido estos fenómenos de aplastamiento o crash, como lo vemos aquí, y de estos miren la cantidad de pacientes que han requerido terapia de soporte renal y terapia dialítica. Siempre, por ejemplo, acá en total, si fueron más de 1.900 pacientes que tuvieron estos traumas, más de 1.200 requirieron terapia dialítica. Entonces, de ahí que el trauma sea una de las principales causas con sus respectivas consecuencias. El ejercicio excesivo, y lo denominamos excesivo cuando esos pacientes no tienen un buen acondicionamiento y esta tasa de metabolismo de la glucosa supera la capacidad oxidativa del músculo, empieza en un metabolismo anaerobio, hay acidosis láctica de acumulación de piruvato y esto va generando daño muscular progresivo. Entonces siempre hay que preguntar, pues esos pacientes que usualmente hacen ejercicio solamente el fin de semana o lo hacen bajo condiciones de calor y humedad extremas, en eso se puede presentar este tipo de lesiones musculares. Respecto a la hipoxia muscular, va a ser en condiciones en donde se altere o se comprometa la perfusión del músculo, pacientes con isquemia arterial, pacientes que han tenido síndrome compartimental, muy importante, pacientes que han estado sometidos a procedimientos quirúrgicos más de 6, más de 8 horas, en donde hay ciertas posiciones incómodas o el uso de torniquete, en donde se compromete la perfusión muscular y cuando hay una reperfusión se empieza a generar este daño local. En cuanto a las partes genéticas, vamos a ver que hay unos defectos en donde se altera la vía de la glicólisis, glicogenólisis y los lípidos y componentes mitocondriales, sobre todo en la infancia, en pacientes que ya tienen distrofias musculares diagnosticadas, que per se no tienen buena tolerancia al ejercicio, y muy importante interrogar si ya han hecho episodios repetidos de rhabdomiolisis. Estos pacientes, por ya tener una miopatía, un trastorno muscular de base, pueden presentar tanto rhabdomiolisis como lesión renal aguda con valores mucho más bajos de CPK que los que vamos a ver más adelante. Y de esto la principal enfermedad a sospechar es la enfermedad de McArdle. Respecto a las infecciones, casi que cualquier infección viral puede producir o se puede asociar a rhabdomiolisis. Ahí el interrogatorio va a ser fundamental para determinar qué tipo de sistema estuvo comprometido, cuál fue el diagnóstico, qué tratamiento recibió el paciente. Y miren, por ejemplo, que en la pandemia de la influenza H1N1, el 62% de los que tenían neumonía y falla ventilatoria tenían elevación respectiva de la CPK. Y eso es por daño y por lesión viral inducido por las proteínas respectivas del virus. Respecto a los cambios en la temperatura corporal, los pacientes quemados o que estén en condiciones pues, de sepsis, acidosis, hipercalemia o que formen terceros espacios van a comprometer la circulación y la perfusión del músculo. Entonces hay que sea también, a pesar de que no lo vemos con frecuencia, un escenario posible. Y se asocia en una alta mortalidad. Se estima que, por ejemplo, cambios en la temperatura corporal sostenidos por más de 45 minutos a más de 42 grados la temperatura local de la estructura ya genera daño y ya puede asociarse a lesión muscular, por ejemplo, en condiciones como el síndrome neuroléptico maligno. En los medicamentos, aquí el interrogatorio es fundamental. Tal vez el medicamento que más asociamos con mialgias y consecuencias musculares son las estatinas, pero hasta el 0.1% es la asociación directa con causalidad. Hay personas que tienen más susceptibilidad, como los que ya tienen enfermedades cardiovasculares de base y están polimedicadas, y lo más importante es que los síntomas no van a aparecer de inmediato, sino en diferido de 1 a 4 semanas después de haber iniciado el medicamento. ¿Listo? Respecto a la daptomicina, es un antibiótico que cuando se utiliza se debería tener una CPK basal y la dosis que se recomienda dar es una sola vez al día, 6 miligramos por kilo, justamente por la miopatía que se puede establecer. En realidad vamos a ver que hay muchos componentes que se asocian a rhabdomiolisis. Los principales son los hipolipemiantes, pero también los medicamentos que se usan en psiquiatría se asocian: el haloperidol, el ácido valproico, los antimicrobianos como ya vimos, los anestésicos y paralíticos, otros como los medicamentos utilizados actualmente para el cáncer como es sunitinib y erlotinib, y los medicamentos que se derivan de drogas ilícitas como la cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, heroína y ácido lisérgico.
Ya en cuanto a las enfermedades autoinmunes, sobre todo las que tienen un compromiso muscular como la polimiositis o la dermatomiositis, se van a encontrar relacionadas con rhabdomiolisis, siendo esto mucho más infrecuente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Entonces, esta destrucción muscular va a implicar que el paciente tenga mialgias, edema muscular usualmente, rigidez y mucha limitación para las actividades básicas y un cambio en la coloración de la orina por esta mioglobinuria que ya habíamos visto. Estos pacientes usualmente están deshidratados y tienen también síntomas generales. Sin embargo, como vimos desde el principio, el espectro es muy amplio y hasta 1 de cada 2 pacientes pueden no presentar ningún síntoma. Ahora bien, de ahí a que el paciente tenga rhabdomiolisis, elevación de la CPK, a que tenga un daño renal, se requieren ciertos factores adicionales. Usualmente no va a debutar en las primeras 24 horas, sino que será 3 a 7 días después, porque el pico de la CPK usualmente está entre las 24 y 72 horas desde que se da su elevación. ¿Listo? Y otra cosa muy importante es que los pacientes que tengan esta destrucción muscular van a tener trastornos hidroelectrolíticos que van a preceder el compromiso renal. Entonces debemos estar muy alerta y ya vamos a ver cuáles son esos paraclínicos que necesitamos. En esta última revisión de 2020 se evaluaron más de 30 estudios para poder definir cuál es la frecuencia de la presentación clínica de estos pacientes y vemos que la mayoría acaban de referir dolor muscular, cambios en la coloración de la orina y debilidad. ¿Listo? Hay unos factores de riesgo para que los pacientes presenten con más frecuencia rhabdomiolisis, como lo ven acá, pacientes que ya son diabéticos, que están deshidratados, que tienen elevación del ácido úrico, que están en condiciones de acidosis o de sepsis, que ya vemos que eso facilita que se precipite la mioglobina a nivel tubular, y estados hiperosmolares que condicionan a deshidratación. Sin embargo, ya vamos a ver más adelante qué es lo que se ha encontrado en la evidencia y en la literatura para definir quiénes tienen más riesgo de lesión renal. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, pues es un paciente que tiene una lesión renal aguda, ¿cierto? Con las definiciones que ya nos había indicado Cádigo en estadio 1, 2 y 3, bien sea por la elevación de la creatinina sérica, el requerimiento de terapia de soporte renal o el cambio en el gasto urinario. Y esto de la mano de un cuadro clínico compatible en donde tengo elevación de la CPK 2 a 12 horas después del evento. Aquí es donde empieza a hacer su elevación, pero el pico máximo vemos que está entre las 24 y las 72 horas, que es donde tiene esta meseta. La mioglobina, como vemos acá, se eleva muy temprano, pero miren que no perdura en el tiempo, ni tiene una cinética que nos permita seguirlo durante la evaluación del paciente. Y como ya vimos desde el inicio, serán niveles de CPK por encima de 5 veces el límite superior de la normalidad o valores por encima de 1000. ¿Qué estudios adicionales necesita el paciente? Entonces recordemos que lo que va a salir de la circulación van a ser todos los productos que se encuentran adentro del músculo. Entre ellos vamos a tener LDH, AST más que ALT, aldolasa, y vamos a encontrar que por elevación de la mioglobina el metabolismo lo va a transformar en urea. Vamos a tener que medir en estos pacientes buna y creatinina, al igual que un citoquímico, y ya vamos a ver cuáles son esos otros estudios complementarios. Este es el color típico, pues como orina en color de té, que se reporta en la literatura. Esto me va a dar que la tirilla es positiva para sangre, pero no es un falso positivo porque no es sangre propiamente dicha, sino simplemente pigmento que contiene el grupo M. Y en el citoquímico no se van a observar eritrocitos en el estudio microscópico. Acá vemos la diferencia entre, digamos, causas que puedan dar un dipstick positivo para sangre, entre ellos la hematuria, en donde yo sí voy a ver glóbulos rojos en el sedimento, mientras que en la mioglobinuria, hemoglobinuria y porfiria, miren que acá en estas dos primeras, mioglobinuria y hemoglobinuria va a ser positivo justamente por este grupo M, el sedimento va a estar normal, el sobrenadante va a tener un tono rojizo o café, y en los otros no se va a presentar, digamos, esta positividad para el test de sangre en orina fresca. Otro estudio que se encuentra escrito en la literatura, pero que en realidad pues, se podría utilizar en la práctica clínica, pero a veces el cuadro clínico es muy sugestivo, es la fracción excretada de sodio, en donde en etapas iniciales, donde hay vasoconstricción, va a estar menor al 1% porque ese túbulo contorneado proximal todavía funciona y no va a perder esa reabsorción del sodio, pero en etapas tardías, donde ya hay daño tubular, vamos a encontrar
que el sodio urinario está por encima de 20 o por encima de 30 milequivalentes por litro según cierta literatura. Entonces, ¿qué más vamos a pedir? La rabdomiólisis va más allá de tener la CPK elevada. Como vemos, hay liberación de potasio con muchas implicaciones, sobre todo para la parte electrocardiográfica. Miren que por cada 100 gramos de músculo que se lesione aumenta 1 milequivalente del potasio, y este es tal vez uno de los cambios más tempranos que se da en la rabdomiólisis y es tal vez uno de los que más puede comprometer la vida del paciente. Adicionalmente, hay hiperfosfatemia que favorece por precipitación la hipocalcemia, así que ya vemos que el fósforo es uno de esos niveles, de esos electrolitos que vamos a tener que solicitar. La hipocalcemia la debemos verificar por las implicaciones que tiene sobre todo para la cardiotoxicidad, que potencia la cardiotoxicidad que ya tienen los niveles altos de potasio. El ácido úrico va a estar elevado y a su vez se precipita en pH ácido y potencia más la obstrucción tubular que ya está haciendo la mioglobina, y esos pacientes, según el estado de hidratación que tengan, van a cursar con acidosis metabólica con anión GAP elevado. ¿Listo? En la literatura hemos encontrado desde los años 80 y se ha tratado de evaluar cómo se correlaciona la CPK con la lesión renal aguda que presentan estos pacientes. Ese estudio en 1988 fue en la cohorte de 2 años, 157 pacientes, de los cuales 16.5% tenían lesión renal aguda asociada a rabdomiólisis. Y el valor que ellos encontraron acá estadísticamente significativo de CPK es de 16.000. ¿Listo? Entonces se preguntarán, pero ¿cómo que la definición es por encima de 1000 si lo que se encuentra con lesión renal aguda es por encima de 16.000 y valores más altos? Entonces recordemos, usted puede tener daño muscular, CPK alta y tener un diagnóstico de rabdomiólisis, pero de ahí a que esos niveles de CPK o ese daño muscular le genere lesión renal aguda, hay un bache de tiempo y de cambios tanto electrolíticos como a nivel del riñón. Acá, evaluando este estudio del 94, entre la relación de la CPK y el espectro clínico de la rabdomiólisis, se encontró que la incidencia de lesión renal aguda, miren que alcanzaba el 51%, con niveles que ellos encontraron de CPK por encima de 5000. Y la mortalidad en este escenario fue 1 de cada 3 pacientes. Ellos encontraron en ese momento que las causas principales de rabdomiólisis fueron isquemia, medicamentos y deshidratación secundaria al alcohol. Y ellos ya cuando quisieron evaluar qué tanto se relacionaba la incidencia de lesión renal aguda con elevación de la CPK, eran valores por encima de 15.000. ¿Listo? Así que ya empezamos a tener una alerta de cierta cifra que nos puede orientar o no a la lesión renal aguda, y vamos a ver más adelante cómo los últimos estudios han permitido incluso hacer escalas de evaluación de predicción clínica. Ese estudio del 2013 fue una corte observacional retrospectiva de 9 años. Todos acá ya tenían CPK por encima de 5000. La mortalidad fue mucho mayor en pacientes que tenían lesión renal aguda versus los que no la tenían, y encontraron que había variables independientes para que un paciente que tuviera rabdomiólisis hiciera lesión renal aguda, como valores de CPK por encima de 12.750. También encontraron que la hipoalbuminemia y la acidosis metabólica facilitaban este proceso. Ya en 2013 el doctor McMahon realiza un estudio muy bonito, observacional retrospectivo, con el objetivo de desarrollar una escala de predicción de mortalidad y lesión renal en contextos de rabdomiólisis. Eso se hizo en Estados Unidos, en 2 centros, en el Massachusetts General Hospital y en el Hospital de Brigham. Ellos tomaron 2.731 pacientes que tenían diagnóstico de rabdomiólisis. Eran adultos que tenían CPK por encima de 5000 en las primeras 72 horas desde el ingreso, y muy importante, que nunca hubieran recibido terapia de soporte renal y que no tuvieran una enfermedad renal crónica de base. Ellos encontraron que de todos esos 2.731, 44% desarrollaron lesión renal aguda. ¿Ellos qué hicieron? En un hospital hicieron una cohorte inicial para sacar esas variables que podrían relacionarse con mayor riesgo de mortalidad o terapia de soporte del riñón, y ese fue el desenlace compuesto que ellos tomaron, y luego de haber encontrado esas variables estadísticamente significativas, validaron esto en una otra cohorte de otro hospital para ver si había una buena precisión de la predicción de mortalidad o terapia de soporte renal. Ellos encontraron que de todas las causas de esos pacientes, las principales que llegaban a rabdomiólisis que terminaran en lesión renal aguda fueron el trauma,
la inmovilización por condiciones críticas, estados de sepsis y pacientes que fueron llevados a cirugía cardíaca, que son estas 5 flechitas que ustedes observan acá a la derecha. ¿Listo? Y contrario o tal vez sorprendente a lo que usualmente vemos como causas de posible rhabdomiolisis, son pacientes que tenían miopatía, ejercicio o que han presentado convulsiones, eran las 3 causas que menos se relacionaban tanto con mortalidad como con el desenlace de terapia de soporte renal. Ustedes observan acá en verde más oscuro los pacientes que requirieron diálisis, y miren que por ejemplo que los que tuvieron síndrome compartimental, todos requirieron diálisis. Los pacientes que tuvieron mortalidad intrahospitalaria aislada, sin relacionarse con diálisis, es este verde un poquito más claro y es variable, pero miren que aumenta en la medida que tenemos esas 5 causas. Y ya cuando se juntan los 2 elementos para el desenlace compuesto, siguen predominando estas 5 columnas de acá, de la derecha. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Bueno, pues acá vamos a ver cuáles fueron esas variables que llevaron a que estos pacientes terminaran con terapia de soporte renal o que fallecieran. Ellos encontraron que la edad, pertenecer al sexo femenino, tener una creatinina inicial por encima de 2,2 y desórdenes electrolíticos del orden de hipocalcemia, CPK inicial por encima de 40.000 y que no se hubiera presentado esto en contexto de convulsiones, síncope, ejercicio, consumo de estatinas o miositis, le daba, digamos, un puntaje más elevado por la baja correlación que tienen estas condiciones con la lesión renal aguda en relación a rhabdomiolisis, fósforo elevado y bicarbonato consumido. De ahí que hoy en día encontremos pues, en varias calculadoras esta escala de McMahon, en donde valores por encima de 6 van a predecir con una buena precisión, casi el 80-85%, de que el paciente pueda requerir terapia de soporte renal. Y lo más importante de esa escala es que tiene un muy buen valor predictivo negativo, cercano al 97,7%, para discriminar a aquellos pacientes que tienen bajo riesgo de, a pesar de tener rhabdomiolisis, progresar a una lesión renal aguda que requiera terapia de soporte y que se asocie con mayor mortalidad. Entonces, esta escala pronóstica, como lo ven acá, en el estudio inicial los puntos de corte eran 5 y 10, pero finalmente encontraron que el punto de 6 era el que mejor discriminaba estos 2 elementos, y miren el valor predictivo negativo tan alto que tienen. Y lo otro importante es reconocer las condiciones de bajo riesgo para este desenlace compuesto, como ya les mencioné, convulsiones, síncope, ejercicio, estatinas y miositis. ¿Qué limitaciones tuvo ese estudio? Primero, pues que fue retrospectivo. Segundo, que la medición de fósforo en la corte de validación no estaba pues universalmente hecha en todos los pacientes y ellos imputaron este valor como si todo lo tuvieran normal. Cuando ya pasamos al tratamiento y la prevención, es muy importante que identifiquemos cuál es la causa puntual que pudo llevar a este paciente a esta lesión muscular. Entonces vamos a suspender los medicamentos o las toxinas implicadas, que es lo que más tendremos a la mano. Este paciente va a requerir reponer ese componente intravascular que ha migrado a la parte intramuscular, de ahí que se necesita una hidratación agresiva, y que verifiquemos cómo están las alteraciones hidroelectrolíticas del ácido úrico y el estado ácido base de estos pacientes. Respecto a la hidratación, ha habido varios estudios donde han querido evaluar si es mejor con solución salina, si les va mejor con Ractato, si les va mejor con Ringer, y en conclusión lo que se sugiere al día de hoy es que se realice la reposición de líquidos con solución salina al 0,9% para facilitar esta perfusión, tanto el componente intravascular como para facilitar la perfusión renal y se puedan diluir todos estos componentes que están generando daño en múltiples sistemas. Ojo pues ahí con los pacientes que tienen un estado cardiovascular de riesgo, en donde no nos podemos exagerar en la suplencia de líquidos. El objetivo en estos pacientes va a ser lograr una diuresis de 200 a 300 cc hora, y lo ideal es que hasta que la CPK tenga unos valores por debajo de 1000. Y no se sugiere usar soluciones con potasio ni lactato por los desórdenes electrolíticos que ellos ya presentan. ¿Listo? ¿Qué se ha encontrado en diferentes estudios? Que cuando usted en estos pacientes les retrasa el inicio de hidratación temprana y generosa, miren que hasta son más de 10 litros en las primeras 48 horas en algunos de los estudios realizados, esto empeora los desenlaces renales. Entonces, primer mensaje aquí, estos pacientes requieren una hidratación generosa
y de no ser así, los desenlaces renales van a ser peores y esto de la mano de la mortalidad. ¿Listo? Acá están los estudios que se han evaluado comparando los diferentes tipos de fluidos, dextrosa, solución de Ringer lactato, solución salina, y miren que las infusiones alcanzan hasta 400 cc hora justamente por ese objetivo de hidratar y mejorar el componente intravascular de los pacientes. ¿Listo? Y a pesar de esto, muchos van a terminar, como lo ven acá a la derecha, en terapia de soporte renal o incluso pues en lesión renal aguda. La otra estrategia que se ha planteado es la alcalinización de la orina, partiendo de la plausibilidad biológica que el pH urinario entre más ácido esté, facilita la precipitación tanto de mioglobina como de ácido úrico. El objetivo es tener un pH por encima de 6,5. La infusión se puede hacer a 200 cc hora con esta concentración de bicarbonato, con una mezcla de 130.000 equivalentes en dextrosa al 5% o en agua destilada, y la meta es encontrar un pH que en el bicarbonato no exceda los 30 milimoles por litro, y se debe suspender si el pH ya se alcanza hasta 7,5. Y también mucha precaución aquí con la hipocalcemia que presentan los pacientes y si ya están en alcalosis metabólica. Los estudios a veces no son concluyentes en este sentido, no hay RCTs hechos específicamente con bicarbonato y los desenlaces que se tienen no han impactado hasta ahora mortalidad o tasa de progresión a terapia de soporte renal. Los diuréticos tienen cabida en este escenario, sobre todo cuando el paciente ya alcanzó las metas de hidratación y ya se está viendo el paciente congestivo. Entonces, hay 3 estrategias que se pueden utilizar. Primero, pues puede ser el manitol por el mecanismo de diuresis osmótica, sobre todo si el paciente ya se ha repletado de líquidos y tiene todavía una diuresis que no alcanza los 300 cc en una hora o en 1 o 2 gramos, la dosis es de 1 o 2 gramos por kilo día. No hay RCTs que avalen la conducta con manitol y se sugiere como una terapia cuando la CPK está por encima de 30.000. La furosemida es otra estrategia válida, nos va a ayudar a forzar la diuresis cuando este paciente ya se completaron las metas de hidratación. ¿Listo? Es controversial su uso, pero lo podemos utilizar. Y el otro que se sugiere es la acetazolamida, justamente para aumentar ese pH intraluminar, jugando con la reabsorción de bicarbonato para prevenir esta precipitación que ya hemos mencionado. En las recientes recomendaciones, ese es un diagrama de flujo que les propongo, y es en donde el paciente que tiene rhabdomiolisis diagnosticada, que tiene indicación de represión de volumen con abundantes líquidos o que tiene una CPK por encima de 5.000, o miren que acá ya introducen el score de McMahon por encima de 6, ese paciente requiere evaluar pues las causas potenciales de la rhabdomiolisis, un examen físico completo, verificar que no haya sobrecarga de volumen en otros sistemas, y si el paciente ya está en euvolemia, se le va a hacer un reto de volumen. Acá ellos pueden sugerir Plasma-Light o Ringer, pero en nuestro medio la indicación es hacerlo con solución salina. Y si tenemos acidosis metabólica que no tiene ni un GAP elevado, se puede usar bicarbonato o las indicaciones que ya vimos previamente. Posteriormente que el paciente esté en euvolemia, nos vamos a preguntar cuál es el gasto urinario del paciente. Si se ha alcanzado la meta de gasto urinario, va a continuar con la infusión de líquidos, evaluando que no haya pues sobrecarga, y ya cuando esa CPK se depure, la orina esté más clara y se alcancen las metas de diuresis, iremos desmontando la infusión. Ya cuando el paciente cursa con hipervolemia, se deben suspender o se debe disminuir la infusión de los líquidos, y este es el escenario donde tienen cabida los diuréticos, sobre todo cuando vemos que no se ha alcanzado el gasto urinario meta, y si a pesar de esta intervención no se logra y ya el paciente está en sobrecarga, ya con una lesión renal aguda establecida, evaluaremos los criterios si requiere o no terapia de soporte renal para sacar ese exceso de líquido. Respecto al manejo de la hipercalemia, todos esos pacientes van a necesitar un electrocardiograma al ingreso y sobre todo un control de potasio cada 4 horas, y esa CPK alcanza valores del orden de 60.000 u 80.000. Acá esa es una tabla de resumen de todas estas medidas que podemos utilizar para el manejo de la hipercalemia grave. Recordemos que el gluconato de calcio, su función es estabilización de la membrana y no se utiliza para disminuir las concentraciones de potasio, sino para mitigar esas consecuencias a nivel electrocardiográfico.
Y ya las estrategias de redistribución del potasio a las células, podremos utilizar el bicarbonato, sobre todo cuando el valor sérico de bicarbonato está por debajo de 17 en contexto de una acidosis metabólica. Las infusiones con solución polarizante con insulina y dextrosa también son efectivas. El uso de beta-2 agonistas también tiene cabida en este escenario. Y ya en casos en donde pues, no sea posible controlar esta hipercaliemia, persista con cambios electrocardiográficos a pesar del manejo instaurado, se puede considerar la hemodiálisis o la terapia de soporte renal. ¿En quiénes se va a hacer? Las indicaciones van a ser las que ya conocemos, pacientes que tienen acidosis metabólica con un pH por debajo de 7,1, pero ojo, resistente al tratamiento médico. Este paciente ya lo hidraté, corregí todas las otras posibles causas y a pesar de esto no mejora. Pacientes que tengan trastornos en los electrolitos como hipercaliemia, ya la vimos previamente. Pacientes que tengan sobrecarga de volumen, que en este escenario estamos viendo que al paciente puede requerir hasta 10 y 12 litros en sus primeras fases de hidratación. Aquellos que estén oligúricos o que ya tengan un compromiso pulmonar, o los pacientes que tengan complicaciones de la uremia. Recordemos que esos pacientes pueden tener elevación desproporcionada del PUM justamente por ese metabolismo de la mioglobina. Lo que se ha encontrado, lo que se ha visto en los estudios es que, por un lado, la mioglobina con hemodiálisis no la vamos a poder extraer por el tamaño que tiene esta molécula y se requieren filtros de alta permeabilidad y estos se obtienen con terapia de soporte renal continua y pues son otros dispositivos. ¿Cuándo se va a suspender la terapia de soporte renal? Primero, cuando el paciente ya esté recuperando la diuresis, ¿listo? O cuando ya se encuentre en esta fase poliúrica y las complicaciones que tenemos acá ya se vayan resolviendo. ¿Cómo vamos a hacer entonces el enfoque práctico de estos pacientes? Tenemos unos signos y síntomas compatibles, tenemos situaciones de alto riesgo, y ya vimos que hay 8 grandes grupos que debemos evaluar, complicaciones a nivel de los otros estudios solicitados como elevación de la AST, o el paciente que ya tiene una lesión renal aguda establecida. Vamos a evaluar los niveles de CPK, niveles por debajo de 1000, primero no entran en el diagnóstico de rhabdomiolisis. Esta hipersecaemia no se va a asociar a desenlaces adversos como ya los vimos y se le debe hacer un control en estas 8 a 12 horas porque si el escenario clínico es compatible pero todavía no está tan alta, recordemos que hay un pico entre las 24 y 72 horas. ¿Listo? Ya esos niveles que están entre 1000 y 5000 se denomina rhabdomiolisis leve. La pregunta ahí es cuál es la significancia clínica, porque ya vimos que no hay una correlación lineal directa entre valores de CPK y la progresión a lesión renal aguda. Aquí lo que se sugiere es hacer esta escala de McMahon que ya les presenté y evaluar la probabilidad que tiene ese paciente de desenlaces renales adversos para presentar tanto o mortalidad o lesión renal aguda que requiera terapia de soporte. Y finalmente, aquellos que tienen CK por encima de 5000, se va a considerar una rhabdomiolisis moderada a grave y el manejo va a ser con la hidratación hídrica y todo lo que ya vimos previamente. ¿Listo? Entonces, para resumirles, hay 10 puntos clave que vamos a tener con estos pacientes. 1, verificar es cómo está la volemia y la diuresis. 2, hacer una medición periódica de la CPK para conocer la cinética en este escenario. 3, verificar cómo está el compromiso renal y de los otros electrolitos del paciente para poder mitigar esas complicaciones. Iniciar una hidratación pues agresiva con solución salina hasta 400 cc hora con una meta de diuresis de 2 a 3 cc kilo hora o al menos en la primera hora que orine 200 cc. Siempre esos pacientes van a necesitar un monitoreo electrocardiográfico de unos niveles de potasio séricos. Debemos corregir la hipocalcemia que tenga, sobre todo si tiene síntomas, y vamos a tener que evaluar si el paciente requiere adicionar bicarbonato en condiciones donde haya un pH urinario por debajo de 6,5 o si en los escenarios de hipercaliemia el paciente en acidosis metabólica con bicarbonato por debajo de 17 requiere suplementarle el bicarbonato. El aclaramiento urinario es algo que menciona en la literatura y es ver que esa orina de color té progresivamente vaya tornándose ya mucho más amarilla y debemos tener claros cuáles son los escenarios en que el paciente puede requerir una terapia de soporte renal. ¿Cuál es el pronóstico a largo plazo? La regla con la rhabdomiolisis y la lesión renal aguda es que se resuelva sola. La supervivencia a 14 años es muy buena, se estima que la función renal en 3 semanas ya debe estar normalizada.
Y recordemos que puede haber rhabdomiolisis aislada en contexto de otros escenarios. Siempre es muy importante valorar acá los factores de riesgo independientes que tenga este paciente para presentar lesión renal aguda en el contexto de la rhabdomiolisis y si son factores persistentes que lo pueden llevar a desarrollar enfermedad renal crónica en el futuro, por ejemplo la diabetes mellitus. Entonces, para concluir, vemos que la rhabdomiolisis como tal es entre el 15 y el 25% de las causas de lesión renal aguda. Debemos siempre identificar estas causas agrupándolas en estos 8 elementos que les mencioné. Recordar que no toda CPK elevada va a generar lesión renal aguda y eso sucede solamente en el 10 al 40% de los casos. Debemos contrarrestar esos efectos deleterios de la liberación de sustancias intramusculares al torrente sanguíneo, hidratando y corrigiendo los trastornos hidroelectrolíticos, y debemos identificar de forma temprana los que puedan tener necesidad de terapia de soporte renal. Un dato muy importante y es que aquellos pacientes que tengan rhabdomiolisis recurrentes con valores muy bajos de CPK se debe descartar que no haya un defecto metabólico muscular y recordemos que esos pacientes en 3 semanas ya deben haber resuelto el problema. Muchas gracias.